Dios que hoy vamos a leer, queridos hermanos, está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 27 en adelante. Dice así la preciosa, bendita y gloriosa palabra del Señor, que hoy envío en el nombre precioso de Jesús sobre toda la iglesia que está escuchando este radio en todas las partes del mundo. Así dice la palabra de Dios en el versículo 27 del libro de los Hechos, capítulo 4. Primeramente vamos a leer esta palabra para que nosotros tengamos conciencia de cómo era el pueblo de Dios que fue levantado en aquel tiempo allí en Jerusalén cuando el Espíritu Santo bautizó a los 120 en el aposento alto, y estos se levantaron con el poder que el Espíritu Santo les había dado para predicar este mensaje poderoso de Jesucristo. El Espíritu Santo había venido sobre ellos y le había dado espíritu de poder, espíritu de revelación. El Espíritu Santo estaba revelando, profetizando por boca de Pedro, el vocero del Señor aquí en la tierra en aquellos tiempos, cuando él levantó a la iglesia allí en Jerusalén. Y dice que Pedro, Juan, Santiago y los otros discípulos eran perseguidos por los hombres religiosos, por los profetas, por aquellos sumos sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por todas sectas que tenían allí en Jerusalén. Levantaban personas para que persiguieran a esta nueva doctrina que se estaba extendiendo aquí en la tierra. El reino de los cielos se estaba instaurando en aquel tiempo, queridos hermanos, allí en Jerusalén, porque Jesús dijo: a los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a todos los que les recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos nosotros somos coherederos de todas las riquezas que tiene Cristo Jesús en gloria en los lugares celestiales. Y Dios dice que nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales, a los que somos realmente el pueblo de Dios que está haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí en esta tierra, queridos hermanos. Entonces en el versículo 27 del libro de los Hechos 4 dice así la preciosa palabra del Señor. Es un relato recopilado por Lucas sobre todos los discípulos que ministraban esta palabra para que quedare plasmado en esta Santa Biblia los hechos que el Espíritu Santo hacía a través de estos hombres que estaban realmente consagrados a Jesucristo y al Evangelio. No había otra motivación para los discípulos de Jesucristo que no sea el reino de los cielos y su poder. No había otra motivación, no había ninguna mezquindad, no había ningún afán y ninguna ansiedad en los discípulos en aquel tiempo. Nadie pensaba en lo suyo propio, nadie pensaba en tener algo para ellos ser un poco más poderosos, enriquecerse con dinero de los hermanos. Y dice así la preciosa palabra del Señor, porque perseguían a Pedro, a Juan, a Santiago y a todos los discípulos, los perseguían, los metían en la cárcel, los azotaban y les querían hacer confesar con sus bocas que abandonaran esa práctica que estaban llevando a cabo, que era la predicación del Evangelio de Jesucristo. No querían que se extendiera más este Evangelio por Jerusalén. Por eso los sumos sacerdotes, los escribas, toda secta demoníaca que había en aquel tiempo en Jerusalén, querían callar la voz del Espíritu Santo por medio de estos sus siervos que predicaban este Evangelio con poder, hermanos queridos. No había otra motivación que no sea extender el reino de los cielos por sobre toda la tierra por medio de esos discípulos que Dios había levantado llenos del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés había descendido el Espíritu Santo y había llenado a todos los hermanos.
el Espíritu Santo descendió como fuego, como lenguas de fuego que se veían sobre la cabeza de cada uno de los hermanos. Cada uno podía ver en la cabeza del otro una lengua como de fuego que se introducía dentro de él, y comenzaba el Espíritu Santo a llenar con fuego toda la vida de los hermanos, y les daba que hablaban otras lenguas en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo les daba, como Él quería, las lenguas que cada uno tenía que hablar. Esa era la señal del Espíritu Santo, la señal de que el Espíritu Santo había descendido en aquel tiempo allí en Jerusalén, y así se funda la primera iglesia evangélica pentecostal, que ha perdurado hasta este día. Pero dentro de esta congregación evangélica pentecostal hay muchos que se han querido añadir trayendo otra clase de doctrinas, como ser la doctrina de la cesación, del derramamiento del Espíritu Santo. Hay hombres perversos y malos como los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los escribas y aquellos que gobernaban a Israel, el grupo de los 70. Se quieren oponer en este tiempo para que el fuego del Espíritu Santo sea derramado ahora sobre la tierra. Hay mucha oposición, queridos hermanos, y así dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Contra quién se unían los sumos sacerdotes, estos hombres perversos, gobernantes de este mundo, de naciones de este mundo? Se unen en contra de Jesús, se unen en contra del santo Hijo Jesús, el santo Hijo de nuestro amado Dios Jesucristo. Cuando se levantan en contra de nuestras vidas, se están levantando en contra de tu santo y amado Hijo Jesús. Le decían estos hermanos a Dios en oración, hablaban en comunión íntima con Dios, porque ellos estaban esperando que estos hermanos fueran liberados de la cárcel. Y dice la palabra de Dios, porque verdaderamente estos se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Herodes, que era el rey, Poncio Pilato, que manejaba todos los soldados y el ejército romano, y todos los gentiles, hombres sumos sacerdotes, fariseos, hombres escribas y hombres seduceos, y toda secta y todo el pueblo que no se había unido a Jesucristo, se levantaban en contra del santo Hijo de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Tengamos bien en claro, hermanos queridos, cuando hay levantamiento de un pueblo, como en este caso Europa, como en muchos países de la tierra, no se levantan en contra nuestra, que somos los predicadores del Evangelio. Se levantan contra Jesucristo nuestro Señor. Contra Él se levantan los gobernantes de este mundo, los ejércitos de este mundo, guiados por los principados, por los gobernadores y por toda potestad y toda hueste de maldad en la zona celeste. Los principados son los demonios que tienen rango de príncipes, que dominan países completos, hermanos queridos, y debajo de su rango tienen a los gobernadores, que son dispersos en todas las provincias de cada país, y a las potestades, que son los que tienen el gobierno sobre el hombre fuerte de cada ciudad, de cada pueblo, y todas las huestes de maldad, que son las que asolan toda la tierra del país donde estos están gobernando. Por eso Pablo decía que no teníamos lucha carne contra sangre, sino contra principados, contra potestad y contra gobernadores de las tinieblas en la zona celeste. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros enemigos, no son enemigos carnales, porque Pablo dice que no teníamos lucha contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra el hombre fuerte y todos los espíritus inmundos que han sido dispersados por Satanás en cada país.
para cerrar el paso al Evangelio de Jesucristo, pero no se levantan contra nosotros, hermanos queridos, se levantan contra Jesucristo. Y de esta manera oraba el pueblo de Dios allí en Jerusalén. Y le decía así al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Le decía el pueblo de Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Dios solamente puede concedernos valentía, poder, porque nosotros somos pueblo dependiente de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, somos los siervos del Dios viviente. Nuestro poder está en nuestro Señor, nuestro Dios. Por eso dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. Nosotros tenemos que humillarnos de tal manera que podamos decir: mira y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, Señor, porque ese es el Evangelio que nosotros debemos extender por sobre toda la tierra. Bendito sea nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Dice así: le oraban al Señor, le oraban al Padre, sabiendo que ellos se habían humillado de tal manera que Dios estaba atentamente ahí, escuchando el clamor de estos hermanos que levantaban en favor de aquellos discípulos que habían sido escarcelados y golpeados y azotados. Dice que Pedro, Juan, Santiago habían sido azotados por los hombres, por Herodes, Poncio Pilato y todos los gentiles habían sido azotados en las cárceles y prohibieron que hablen del Evangelio. Y Pedro y Juan y Santiago no hicieron caso a lo que los hombres dijeron. Dice: es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y ellos estaban gozosos de haber sido maltratados por causa del Evangelio de Jesucristo, porque ellos sabían que ese maltrato que ellos sufrían eran para gozo y para alegría de sus vidas, por cuanto estaban siendo reconocidos como siervos del Dios Altísimo. Y le decían los siervos, le decían los hermanos reunidos en una casa allí en Jerusalén, mientras oraban y le decían a Dios. Versículo 30, queridos hermanos: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta es la oración que prevalece, pero prevalece más que nada, queridos hermanos, la humillación delante de nuestro Dios. Reconocernos que nosotros no somos nada más que siervos de Dios, que Él tiene todo el poder, que nosotros no podemos decretar nada en el nombre de Dios, que el único que decreta es el soberano. El soberano sobre la tierra son los presidentes de las naciones. Ellos pueden decretar algo, hermanos queridos, siempre y cuando no estén de acuerdo con ellos, con los gobernantes, el pueblo. Entonces el soberano puede decretar. Decretar significa gobernar por decreto, sin que el pueblo esté de acuerdo con lo que se está decretando. Eso es decretar, queridos hermanos. Y hoy escucho muchas oraciones que no tienen poder, no tienen peso espirituales, porque el Espíritu Santo realmente no vive en la vida de estos siervos que se dicen siervos del Señor, porque ellos decretan, queridos hermanos, la palabra que hablan, decretan todas las cosas, se están poniendo en el lugar de Dios. No hay humildad, queridos hermanos, en aquellos hombres que se dicen ser siervos del Dios Altísimo por toda la tierra, que solamente están tomando el lugar de Dios. No hay poder en la oración, hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios para hacer y decidir todo lo que Dios tenga que hacer. La oración es esta, queridos hermanos. Y le decían los hombres, siervos del Dios Altísimo:
Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y la palabra de Dios dice claramente lo que nosotros debemos orar, que Dios extienda las manos, que abra las puertas de las naciones, de las ciudades de la tierra, para que nosotros podamos entrar gozosos de haber sido azotados y puestos en la cárcel. Porque si nosotros somos del reino de los cielos y nos encarcelan por causa del Evangelio de Jesucristo, el ángel de Jehová vendrá, quitará las cadenas de tus manos y de tus pies, abrirá la puerta de las celdas y la puerta de la cárcel, y tú podrás salir libremente en esas ciudades a hablar la palabra de Dios, y el pueblo se maravillará. Los gobernantes no sabrán qué hacer, porque ellos sabrán que tú estabas prisionero en una cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo, y el ángel te sacó. Nadie se dio cuenta cuando el ángel te sacó. Eso es el Evangelio con poder, queridos hermanos. Eso es cuando nosotros somos siervos y Dios es el Todopoderoso, que Él solamente puede decretar lo que ha de acontecer en cada nación, en cada pueblo, en cada ciudad de este mundo, queridos hermanos. Y Dios se agrada de esta oración, como se agradó de la oración de Daniel, de la oración que hizo Salomón. Ya vamos a estar leyendo esos versículos bíblicos, queridos hermanos. Cómo se llega a enternecer el corazón de Dios y hacer que Dios extienda sus manos para que nos brinde a nosotros poder y autoridad y podamos ser liberados de las cárceles y de las manos de los hombres perversos, para que nosotros podamos con valentía predicar este Evangelio en el precioso nombre del santo y amado Hijo de nuestro Dios Jesucristo. Y dice la palabra de Dios: y cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Esta es la oración, queridos hermanos, que prevalece, la oración que llega a la presencia de Dios. La palabra que llega a la presencia de Dios es la palabra que viene de un corazón contrito y humillado a Dios. Dice que nosotros debemos ser humildes, humillarnos delante de la presencia de Dios. Dios mira de lejos al soberbio, hermanos queridos. Y yo estaba escuchando y he escuchado durante 27 años a hombres orar en la tierra, queridos hermanos, y oraciones que eran todas oraciones egoístas, oraciones de hombres que no son hombres siervos del Señor, que se ponen ellos como los gobernantes del reino de los cielos y no se humillan delante de la presencia del Señor, no se ponen como siervos, se ponen como señores aquí en la tierra, y el único Señor es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que decreta lo que se va a hacer en cada nación. Se tiene que hacer su voluntad y no la nuestra, hermanos queridos. Yo escucho que se usa la palabra yo decreto mi palabra, decreto con mi palabra, la palabra que yo hablo es un decreto. Tú no decretas nada, querido hermano, el único que decreta es Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el Rey, es el soberano, y el único que puede decretar es el soberano de cada nación, y Dios es el soberano de toda la tierra. Él solamente puede decretar, Jesucristo puede decretar, pero Él ahora no está gobernando con decreto, Dios, porque está gobernando para un pueblo que somos siervos de Jesucristo nuestro Señor. Bendito y glorioso es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre. Y estoy haciendo un video, queridos hermanos, para que ustedes tengan para recordar esta preciosa palabra del Señor. Grande y poderoso es nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Dios no te está gobernando en estos tiempos por decreto. Está gobernando por amor, porque la esencia de Dios es amor, queridos hermanos. Él no puede decretar algo, obligarnos a nosotros
para que hagamos tales y cuales cosas. Él simplemente nos llama por amor, sabiendo y reconociéndolos humillados delante de su presencia. Solamente Dios va a manifestar su poder, queridos hermanos, mediante el amor con que Él nos tiene. Y si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y nos comportamos como siervos del Dios Altísimo, entonces allí nosotros podemos estar en el reino de los cielos, aquí en la tierra, sabiendo que el Rey es Jesucristo, y en su precioso nombre nosotros vamos a llevar amor, hermanos queridos. El amor deshace toda inmundicia de Satanás. El amor quebranta todo yugo, hermanos queridos. El amor abre puertas en las naciones. El amor, queridos hermanos, quebranta los corazones de los hombres, porque el amor es el Espíritu Santo, el reino espiritual de la tierra. Y dice, y cuando hubieron orado, dice, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Como un temblor vino el Espíritu Santo en ese tiempo en Jerusalén. Al principio, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando comenzó la iglesia allí en Jerusalén, cuando Jesús les dijo, y no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder que viene desde los cielos. El Espíritu Santo los bautizará y les dará poder y autoridad para que en mi nombre echen fuera demonios, prediquen este evangelio, sanen a los enfermos, liberten a los oprimidos por el diablo. Y dice que en esta ocasión Dios no pudo contener ese amor, no pudo contenerse Dios, porque esta palabra había calado el corazón de Dios, había traspasado los cielos y los cielos de los cielos, llegó hasta la presencia del Padre allí en el tercer cielo y abrió el corazón de Dios, y Dios no pudo contener a su Espíritu Santo, y dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Hoy los hombres están clamando por un avivamiento, pero los hombres claman por un avivamiento que ellos mismos quieren decretar. Ellos quieren traer ese avivamiento a los hombres, y los hombres no podemos traer nada, hermano, porque solamente somos siervos. No somos nosotros soberanos. Soberano es Dios, solamente Él puede decretar cuándo el Espíritu Santo va a venir. Y el Espíritu Santo va a venir sobre la vida de algún hermano humilde, que tenga su corazón dispuesto a Dios, que pueda ser un hermano que el Espíritu Santo pueda venir y decirle, haz esto, haz aquello, y este pueda hacerlo. Porque hay muchos soberbios, muchos fariseos, muchos sumos sacerdotes hoy en día que están ministrando como si fueran soberanos en la tierra. Hombres que dicen ser ministros del Señor, que solamente quieren decretar sobre la tierra para ser visto ellos. Los fariseos elevan oraciones en la esquina de las calles para ser vistos por el pueblo. Así están siendo los hombres, porque ahora estos hombres que estaban congregados en un lugar no visto, estaban, dice, orando allí. Dice, y el lugar, dice, donde estaban congregados, habrá sido una casa, habrán sido una veintena de hermanos, quizás estaban orando al Señor, y le decías, ahora Señor, mira sus amenazas, mira las amenazas de los gobernantes de la tierra. Debemos humillarnos y decirle, Señor, mira las amenazas de los gobernantes de la tierra, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Solamente Dios nos puede enviar, hermanos queridos, abriendo puertas para que nosotros vayamos y llevemos esta palabra poderosa. No hay otra forma sino en la humillación delante de nuestro Dios. Nosotros no somos soberanos para andar decretando lo que Dios no dijo. Ahí en Jeremías Dios dice, yo no hablé, pero ellos abrieron sus bocas y anduvieron diciendo que yo dije, y yo no hablé nada. Ellos dijeron, Jehová dijo, y yo no había hablado nada, dice Dios. Ellos dicen de sus propios corazones mentirosos, llenos de espíritu de adivinación. Ellos hablan desde su corazón soberbio, dice Dios.
Ellos dicen, Jehová dijo. Ellos quieren, dice Dios, que yo afirme, confirme la palabra que ellos hablan. Pero yo no dije que ellos dijeran tales cosas, porque ellos no estaban en mis secretos, ellos no oyeron mi voz, ellos no vieron mi cara, ellos no me vieron a mí, no estuvieron en mi secreto, le dice el profeta Jeremías al pueblo de Dios y a los profetas que profetizaban y decretaban mentiras de Jehová. Hoy en día, queridos hermanos, estamos en la misma posición. Hombres que andan decretando en el nombre de Jehová. Y nadie puede decretar en el nombre de Jehová, porque Dios no gobierna por decretos en este tiempo, hermanos. Los decretos de Dios ya están establecidos en la Biblia y son para que nosotros los obedezcamos, no para que nosotros nos hagamos los gobernantes de la tierra, los gobernantes del reino de los cielos. Nosotros no somos soberanos, hermanos, somos siervos. El siervo es uno que se humilla delante del Señor, se tira ahí al suelo en el polvo de esta tierra para decir, Jehová, mira en la condición de tu siervo, mira mi corazón ahora, si aún hallo gracia delante de tus ojos, Jehová, por favor envíame, si aún hallo gracia delante de ti, llévame, Señor, para que yo predique tu preciosa palabra, aunque me metan en la cárcel, aunque me den de latigazos, llévame, Jehová, para que yo en tu precioso nombre pueda hablar esta palabra, siempre y cuando tú me concedas esta palabra, que yo pueda hablar con poder en tu precioso nombre, porque no es contra mí que se levantan, sino dice, Señor, mira sus amenazas y concedes que con todo de nuevo hablen tu palabra, porque se levantan contra tu santo llamado Hijo Jesús. Yo solamente soy un siervo, tengo que humillarme en la presencia de Jesús, tengo que humillarme en la presencia del Rey del reino de los cielos. Jesús es el Rey del reino de los cielos. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando uno llega a agradar a Dios, el lugar donde nosotros estamos congregados orando al Padre, el Padre va a enviar su poder, va a hacer temblar la tierra, el lugar donde nosotros estemos. El Espíritu Santo va a caer como fuego sobre nuestra vida y vamos a ser levantados como siervos poderosos en el nombre de Jesucristo, pero humillados en la presencia de Dios. No podemos nosotros decretar lo que ya está decreto. No podemos nosotros ser soberanos. Somos siervos, hermanos. Somos siervos del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que ver si aún hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Si hallamos gracia delante de los ojos de Dios, Él va a enviar a sus ángeles, hermanos queridos, y va a abrir puertas, hermanos, para que llevemos el Evangelio de salvación, de poder, de liberación, en el precioso y bendito nombre del santo llamado Hijo de nuestro Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Pedro, y Juan y Santiago habían sido escarcelados. Herodes echó mano de Santiago y lo mató a espada. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y dice que eso agradaba al pueblo que no tenía a Dios en su corazón. Agradaba que Herodes matara a los cristianos en aquellos tiempos, pero no podía tocar a Pedro, a Pablo, Juan, a todos estos, sino Dios, si no los entregaba Dios en sus manos. No podían hacer nada contra nuestros hermanos en aquel tiempo. Y la iglesia se encerraba a orar y a clamar al Señor. Y dice que agradaba esta oración, porque Dios veía la humillación, la humildad de los discípulos de Jesucristo para llegar hasta el tercer cielo, hermanos queridos. Hoy en día yo escucho oraciones
oraciones tremendamente largas, oraciones que no llegan ni al techo del lugar donde están congregados, porque no van conforme al Espíritu Santo, porque no hay humillación, porque no se confiesan los pecados del pueblo, porque queremos ir delante de la presencia del Señor, siendo soberanos nosotros, no siendo siervos, queridos hermanos. Hoy se está tergiversando la palabra de Dios, y hay muchos de estos que se llaman siervos, que quieren llegar delante de la presencia del Padre con soberbia, hermanos queridos, y con soberbia no se llega a ningún lado. La única forma de llegarse al Padre es humillando nuestra carne allí en el polvo de esta tierra, humillándonos en el polvo de esta tierra y confesando que solamente somos siervos y no que se levantan en contra nuestra. Porque Jesús dijo, el que a ti te persigue, a mí me persigue. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Ahora, querido hermano, abre tus oídos espirituales para que puedas escuchar esta palabra, hermano, para que esta palabra te vuelva a ti un siervo, para dejes de andar soberbiamente por este mundo, porque los soberbios no entran en el reino de los cielos. Dios los ve de lejos a los soberbios, pero acepta al humilde, y abre los cielos Jehová y envía su Espíritu Santo para que estos puedan ser llenos del poder de Dios para predicar el Evangelio, querido hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La humillación nuestra es la que abre la mano de Dios. Nuestra humillación es la que enternece el corazón de Dios. Nuestra humillación es la que puede hacer que Dios envíe sus ángeles, como estaba Pablo y Bernabé allí en la cárcel, y estos habían sido azotados y habían sido metidos en la cárcel y se le habían puesto, glorioso sea el nombre de Jesús, y le habían puesto grilletes en las manos y en los pies. Estos estaban allí en la cárcel y dice que sobrevino un temblor en la cárcel porque Pablo y Bernabé cantaban himnos. Habían sido azotados, queridos hermanos. La espalda, el pecho estaba todo llagado de Pablo y de Bernabé, y habían sido azotados y habían sido puestos en la cárcel. Le habían puesto grilletes en sus pies y en sus manos, hermanos queridos, y estaban allí cantando himnos al Señor, no diciendo, Señor, mira cómo me han pegado. No estaban llorando la miseria que hoy lloran algunos siervos cuando son perseguidos en algún lugar. Entonces el Señor envió su ángel para que el ángel irrumpiera en la cárcel y huyeran todos los espíritus inmundos que estaban ahí en la cárcel. Dice que tembló el lugar y una luz alumbró la cárcel. Y dice que cuando se apareció el ángel, las cadenas solas se cayeron de los pies y de los brazos de Pablo y de Bernabé, así también de las manos de Pedro cuando Pedro estaba en la cárcel. Y dice que lo sacó el ángel del Señor de la cárcel para que sigan predicando el Evangelio. Pero estos estaban en la cárcel por causa del Evangelio de Jesucristo. Ahora, hermanos queridos, te meten en la cárcel, pero porque te andas metiendo y irrumpiendo en las cosas que no son de tu incumbencia. Solamente tienes la mano alargada para ver qué puedes tomar de este mundo. No eres un siervo fiel, un siervo prudente. No te soportas los látigos de los hombres hoy en día aquí en la tierra, hermanos queridos. No te soportas la tribulación, la angustia, el hambre, la desnudez. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 32 del libro de los Hechos 4, donde estamos leyendo que Dios derramó de su Espíritu Santo porque se agradó de estos hermanos que estaban humillados en ese lugar, reconociendo a Dios como soberano, y ellos humillados delante de la presencia de nuestro soberano Dios. Y el Espíritu Santo hacía la obra en el pueblo del Señor, y dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, queridos hermanos. Todos pensaban de la misma manera, todos sentían de la misma manera.
el amor de Dios había irrumpido en los corazones de los hombres, de tal manera que el amor de Dios hacía que todos los hombres fueran de un mismo corazón, un mismo pensamiento, un mismo sentir, una misma alabanza para Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Eso es lo que no acontece hoy en las iglesias, hermanos, porque no se enseña, porque no se predica, porque son fariseos, son sumos sacerdotes, son gentiles aún todos los siervos que predican del dinero. Dice la multitud de los que habían creído era un corazón, porque se les predicaba la preciosa palabra del Señor. No se predicaba mezquinamente, no estiraban la mano los discípulos para tomar ningún bien de los hermanos, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, queridos hermanos. Ese es el amor de Dios obrando en los corazones de las personas humilladas que viven en el reino de los cielos. Si hay humillación en el pueblo del Señor, si hay un corazón y un alma en el pueblo del Señor, si hay una doctrina apostólica, profética, pastoral, los hombres tienen que ser de un mismo corazón y un alma, y ninguno va a decir que es suyo propio nada de lo que posee, sino que tienen todas las cosas en común. Eso no está aconteciendo hoy en la iglesia de Jesucristo, porque los siervos no son siervos conforme al corazón de Dios, son fariseos, son sumos sacerdotes, son saduceos, son sectarios. Solamente ellos quieren ver cómo hacen para vivir cómodamente, poseer dinero, tener un templo para decir estoy asegurado con esta cantidad de hermanos que vienen y me traen su ofrenda. No se le enseña a los hermanos el amor de Dios. Entonces Dios no puede derramar el Espíritu Santo como lo derramaba en aquel tiempo en Jerusalén. Cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y había temor de Dios en el pueblo de Dios en aquel tiempo, y hablaban con valentía la palabra del Señor. Salían por las calles de Jerusalén a predicarle a la gente: el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y era tal el amor que tenía en sus corazones que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. De a 3.000, de a 4.000 eran añadidos cada vez que salían los hermanos a predicar este evangelio. Y dice que no tenían necesidad los unos con los otros, todos tenían igualdad, teniendo un mismo corazón, sentían lo mismo por Dios, teniendo una sola alma. La carne no prevalecía, hermano, porque no había deseos carnales allí en la iglesia. Nosotros podemos ver que Pablo decía: haced morir la carne por medio del Espíritu. Acá se nota que en la iglesia de Jerusalén, esta iglesia que los discípulos habían fundado con el amor de Dios, porque el fundamento era el amor de Jehová, no era el dinero, no era comida ni bebida, era el amor de Dios. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. La iglesia había sido fundamentada en el amor de Dios. El amor de Dios es Jesucristo, y todos tenían un mismo sentir, una misma alma, y nadie decía tener algo propio. Ahora cada uno de los creyentes se jacta de lo que ellos consiguen como dádiva de este mundo, se jactan de los deseos de este mundo, se jactan de lo que pueden conseguir y poseer, y miran de reojo a los hermanos más pobres. O sea que no hay un mismo corazón, no hay una misma alma, no hay amor de Dios en el corazón de los hombres, porque si no, tendrían que decir que nadie es dueño de lo que posee, sino que todas las cosas deberían ser compartidas por todos los hermanos en la iglesia, queridos hermanos. Ahí podemos ver la diferencia que hay de la iglesia que Dios quiere, que Dios llena con su Espíritu Santo, y la iglesia que hoy está prevaleciendo aquí en la tierra. Una iglesia egoísta porque los siervos son egoístas.
porque el único alimento que ellos le dan es el suyo propio, siempre queriendo poseer los bienes de los hermanos, nunca predicando esta palabra poderosa. Y dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, la gracia de Dios se derramaba, queridos hermanos, porque ellos estaban predicando a Jesucristo resucitado, sanaban a los enfermos, echaban fuera a los demonios, le enseñaban al pueblo el amor de Jesucristo en sus corazones, y oraban de tal manera que Dios hacía temblar el lugar, porque cuando Dios viene a un lugar donde nosotros estamos congregados orando, tiembla el lugar, porque el lugar no puede sostener la gracia del Señor. Ningún lugar en la tierra puede sostener la gloria de Dios. Cuando Jehová viene y llena el lugar donde nosotros estamos orando, no puede sostener ese lugar la gloria de Jehová, porque no puede la naturaleza soportar la gloria de Jehová cuando Él desciende aquí sobre la tierra, porque nosotros hemos enternecido su corazón con la oración que nosotros hemos hecho, oración que el Espíritu Santo saca de nuestro corazón, de nuestra alma, que está fundida con Jesucristo. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. No se necesitaba ir a aprender las Escrituras para aprender a predicar el Evangelio, porque dice que abundante gracia era sobre ellos, la gracia de Dios. Jesucristo, lo que recibiste por gracia, dice, dadlo por gracia. El Espíritu Santo, cuando ve un corazón dispuesto, un alma fundida al corazón, un alma convertida al Señor, allí el Espíritu Santo te da gracia, hermano, y esa gracia es sabiduría, es revelación, es sueño, es profecía, es lengua, es sanidad, es liberación, es poder de Dios, hermanos queridos. Esa es la gracia de Dios, y se va multiplicando a todos aquellos que oyen esta palabra llena de gracia. Así que no había entre ellos ningún necesitado, dice la palabra de Dios, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso no está aconteciendo hoy, hermano, porque si tú vendes una casa y se lo das al pastor, el pastor se va a comprar un buen auto, se va a ir de vacaciones a otro país, o lo va a invertir en algún templo para decir, miren este templo. Como decían los discípulos, Jesús le mostraban el templo que había hecho Herodes. Pero en ese templo había solamente hipocresía, hermano. Y Jesús dice, yo voy a destruir ese templo y voy a construir otro. Él hablaba del templo de su cuerpo, porque todos nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. Y no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Hoy las personas no pueden hacer lo mismo, porque los discípulos, los ministros, los profetas, los apóstoles, no predican esta palabra, querido hermano, no predican el amor de Jesucristo. Dios no puede derramar su gracia sobre la iglesia, porque hay hipocresía, hermano. Hay toda clase de intereses. Glorioso es el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor.